¿Existe una ética en la mesa? De acuerdo con el defensor del medio ambiente Jim Mason y el filósofo Peter Singer, hay 5 principios básicos que deberíamos considerar sobre nuestra alimentación. 1. Transparencia. Tenemos derecho de saber cómo se producen nuestros alimentos. ¿Qué ocurre al interior de las industrias de alimentos o los rastros? Este conocimiento es una salvaguarda contra las malas prácticas y a favor de nuestra salud. 2. Equidad. Los consumidores deben exigir que el precio de los alimentos refleje su verdadero costo de producción y sea ambientalmente sustentable. 3. Bienestar animal. Aún quienes no forman parte de movimientos de defensa animal admiten que debería evitarse el dolor y la angustia a los animales destinados al consumo. 4. Responsabilidad social. Los trabajadores de las industrias de alimentos deben tener las condiciones laborales y salariales apropiadas. 5. Necesidad. La necesidad de alimentarse de una manera justifica no considerar cualquier razón de las mencionadas. Pero cuando comemos algo solo por gusto, sin considerar otros aspectos, pudiendo hacerlo, no actuamos con ética. Si podemos elegir, debemos obedecer criterios éticos, dicen Singer y Mason en su libro Ética en la Mesa. Por cierto, ¿qué elección harán para la cena de esta noche? En medio de tantas preocupaciones, parece difícil hacernos responsables de nuestro consumo, pero también es un derecho conocer cuál es el origen de los productos que adquirimos. Hoy muchas agrupaciones promueven el consumo responsable y eso nos lleva de nuevo a la sociedad organizada. Los activistas de cualquier causa generalmente son calificados como alborotadores, revoltosos. Y creo que es una buena definición porque alborotan, agitan la conciencia, nos hacen ver y pensar en cosas en las que normalmente no reparamos o de las que no queremos darnos cuenta. Generalmente la gente que te hace el reclamo de que ¿por qué defiendes a los animales y no a los niños o a los viejitos o a él? Es gente que nunca hace nada por nadie tampoco. Pierre Larousse, creador del Gran Diccionario Universal, fue un defensor de los animales en el siglo XIX. Él decía, aquellos que abusan de su superioridad, de su fuerza para torturar al animal, expresan una bajeza y una crueldad que amenaza a la sociedad. Con el apoyo de la reina Victoria se formó en 1824 la primera sociedad protectora de animales en Inglaterra. A casi 2 siglos, los animalistas han cosechado triunfos bajo lo que el filósofo estadounidense David Henry Thoreau denominó desobediencia civil. Sin análisis legal, no te subes ni al metro, a nada. O sea, tienes que tener un control muy importante de eso. Y por eso hay, por ejemplo, un equipo de abogados, ¿no? Que analiza qué pasa si saltas de un paracaídas en tal zona federal o algo, ¿no? No, pues te puedes enfrentar a esas 3 consecuencias. La primera sí la asumimos, la segunda no, la tercera tampoco, entonces no va. El desafío sí es romper con el estigma de que el activista es un revoltoso, es violento, para nada. El activista de una organización como Greenpeace, seria, grande e independiente, va a ser siempre una persona bien informada, que se prepara académicamente, científicamente, y si de repente, por ejemplo, hay algo que Greenpeace no sepa, lo investiga. Greenpeace, más que animalista, protege ecosistemas y lo que en ellos vive. Sus acciones provocativas y espectaculares requieren de buzos, pilotos y paracaidistas que son parte de su organización. La desobediencia civil hace la forma. En el fondo, todo activista intenta incidir en el área legislativa y para ello existen formas menos costosas, pero efectivas. Lamentablemente aquí en México la política es súper triste. O sea, nosotros nos apoyamos mucho de celebridades y lo que a ellos les importa es el reconocimiento.
Entonces, aunque ellos no sepan del tema, aunque ellos no tengan idea, ni siquiera lo compartan, cuando tú le mencionas, oye, es que si tú apoyas esto, vas a tener reconocimiento en redes sociales de Marco Antonio Regil, de Sherlyn, de Rebeca de Alba, y lo hacen y votan. Porque les interesa, no, por el reconocimiento. ¡Qué pena ajena! Los legisladores cobran por votar. Los animalistas consiguen recursos aquí y allá. ¿Fácil? No, ¿qué va? Desde un perro, que te puede costar 150 una esterilización con un veterinario que a lo mejor es de un albergue, eso cuesta. Pero desde un perro hasta un tigre, como tú dices, que cuesta miles, todo cuesta. Conseguir recursos para financiar una ONG no es fácil, ¿no? Y muchas veces dependes incluso no en el caso de Greenpeace, sino en otras organizaciones, de los recursos que los gobiernos estatales o federales otorgan a diversas ONGs. Y de ahí que incluso el trabajo de ONGs más pequeñas se puede ver pues influenciado. El activismo a favor del mundo animal requiere de una vocación inquebrantable para que el más débil, por fuerte que sea, conserve su estado natural o su bienestar. Defender a los más débiles no es una tarea sencilla. A veces los más débiles son grupos humanos, personas, e invariablemente lo son los animales. Apoyar a unos no excluye a los otros. Al contrario, es una labor complementaria, simultánea, que hace una mejor sociedad. Veamos qué piensa de ello el filósofo Alejandro Herrera. En términos de bioética, que es un asunto que tú has abordado con mucha frecuencia en términos filosóficos, ¿cómo se puede medir el avance de la sociedad? De la sociedad, bueno... en términos de la defensa de los animales. Sí, las redes sociales ahora son un indicador muy claro. El caso de 2 personas en Jalisco que maltrataron a un perro hizo que fueran a parar a la cárcel. Hace algunos años esto no hubiera sucedido. O sea, hay una gran sensibilidad, no solo en la población en general, sino también, y eso a mí me complace mucho, en el mundo académico. Yo empecé en los 80s a tratar ese problema de la ética hacia los animales y el medio ambiente. En este tiempo me sentía solo. Y actualmente hay cada vez más académicos que tú mismo has entrevistado, ¿sí? Que se han sensibilizado a estos problemas. Y así vamos, desde la academia hasta la sociedad en general, o desde la sociedad en general hasta la academia, pero el problema está permeando a toda la sociedad. Eso es indudable. ¿Tú qué crees que tiene que decir, que tiene que hacer la filosofía desde su ámbito para contribuir a ello? Porque, bueno, está la ciencia que nos dice pues cómo es la sensibilidad de los animales, su inteligencia, nos descubre sus mecanismos de conducta, sus relaciones entre ellos y los vínculos que hay con las personas. La filosofía se quedó en un sitio, ha seguido avanzando. Bueno, la filosofía y la ética en particular han evolucionado. Los grados de discriminación en el planeta, pues los filósofos nos hacen ver que deben disminuir, que ya no es suficiente con luchar contra el racismo o luchar contra el sexismo, que son manifestaciones claras de discriminación, sino que también debemos tomar en cuenta animales no humanos, o sea, seres de otras especies. En otras palabras, que debemos luchar también contra el especismo, una palabra nueva que acuñó Richard Ryder y que retomó Peter Singer y que la popularizó entre los defensores de animales. Entonces la filosofía tiene una gran importancia en ese sentido y su relación con la ciencia debe ser paralela. Los científicos nos dicen cómo son las cosas y los eticistas decimos cómo deben ser, en base en gran parte con la ayuda del conocimiento que nos dan los científicos. La etología animal es de gran importancia, la etología cognitiva nos dice qué procesos cognitivos, racionales, emocionales tienen los animales y ahora sabemos mucho sobre eso y gracias a esa investigación de los etólogos es que nosotros podemos fortalecer la tesis de nuestros deberes con los animales no humanos. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Una vez que la sociedad se convence de cierta necesidad o de una circunstancia que no debiera ocurrir,
la ley es la que sigue, o tú crees que van de la mano también la legislación, el conocimiento científico, la filosofía? Bueno, sí, toda sociedad debe tener una ley que corresponda a la ética que propugnan sus ciudadanos. Y cada vez más la creciente sensibilización de la sociedad hace que las leyes vayan cambiando. Deben ir de la mano. La ley se va guiando por el progreso moral de su sociedad y el Estado debe plasmar en la ley lo que su ciudadanía está plasmando en su evolución ética. Como el boom de la ecología, es una moda también el animalismo, la defensa de los animales, el veganismo. Bueno, yo no quisiera llamarlo una moda porque la moda tiene una connotación de frivolidad. Más bien es una tendencia, una corriente que se está fortaleciendo cada vez más. Si alguien se hace vegetariano o vegano por moda, está mal. Le sugiero que medite sobre los fundamentos de por qué no nos conviene comer proteína animal directamente de la carne animal, sino que la podemos obtener por otros medios. O sea, me estás diciendo que es una tendencia. ¿Eso quiere decir que se incrementará en los próximos años? ¿Tú cómo visualizas el desarrollo de todas estas formas en las cuales hay pues, una nueva visión sobre nuestro rol en el planeta, nuestra relación con los animales, con las especies? Sí, yo no tengo duda de que ahora en el siglo XXI la conciencia del ciudadano común y corriente va aumentando y cada vez va a ser más amable con los animales que le acompañan, los domésticos, y con los animales silvestres. Hay una manera de contribuir desde la defensa de los animales a la situación tan reiterada de violencia exacerbada en México, en muchas partes del país. Generalmente cuando hay malestar en la sociedad se incrementa la violencia y quienes salen perdiendo en esa violencia, que es una válvula de escape a los malestares de la sociedad, económicos, políticos, etc. Las primeras víctimas son los más vulnerables y los más vulnerables de los vulnerables son los animales no humanos. Y después siguen otros humanos también. Entonces creo que toda violencia es inmoral. Bueno, pero muchas veces ejercemos violencia de manera indirecta, por llamarlo de algún modo, Alejandro. Toda esa violencia que se ejerce en las granjas industriales, en los criaderos de animales para pieles y demás, y que nosotros compramos como artículos. ¿Por qué no podemos dar ese salto? ¿Qué tan difícil es dar ese salto? Decir, bueno, no voy a maltratar a un gato, no voy a golpear ni a patear a un perro de ninguna manera, pero voy a seguir consumiendo ciertos productos que provienen de la violencia, aunque yo no la vea. Sí, es un problema muy interesante, pues aunque cobramos conciencia de algunas cosas... No actuamos en consecuencia. No actuamos en consecuencia, lo has dicho muy bien. Tenemos algo que los filósofos llamamos debilidad de la voluntad. No afrontamos la verdad de las cosas. No queremos lastimar nuestra comodidad emocional, ni cambiar nuestros paradigmas porque nos movería el tapete. Entonces tenemos que tener la valentía suficiente y la honradez intelectual suficiente para cuestionar nuestros paradigmas y tomar nuevas formas de actuar. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, Laura. Al regresar conoceremos el pensamiento del poeta Paul Claudel sobre los animales. Descubriremos amistades insólitas y el comentario editorial de la activista Marilena Hoyo.